Ok, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy pues nuestro culto de miércoles 5, miércoles 5, sí, miércoles 5. Yo solamente me acuerdo de los 15 y de los días últimos de cada mes. Dios nos bendiga, que tengamos un excelente estudio. Me estoy apretando aquí el cuello. Bueno, que Dios les bendiga. Y vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo. Estamos la semana pasada, estuvimos viendo los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con la adoración a Jehová, y vimos que tienen que ver con la primera parte de lo que dijo Jesucristo en el más grande mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y antes de entrar al 5.º mandamiento, solamente quiero hacer un pequeño estudio para dejar bien claro, porque el 4.º mandamiento tiene que ver con el día de culto, y ese día de culto, de acuerdo al Éxodo, viene siendo el sábado. Dios pidió pues que fuera el sábado, y quiero hacerles notar, primero quiero que veamos por qué en el tiempo actual ya no es el sábado, porque todavía hay grupos que se les llaman sabatistas, porque ellos todavía celebran el sábado como si fuera los tiempos de los judíos. Pero vamos a ver esto para que lo, para que lo entendamos. Y Jesucristo vino y pagó por el Antiguo Testamento lo que pedía la muerte de una persona que estuviera libre de pecado, un inocente. Y cuando él murió, él abolió por completo el Antiguo Testamento, en el sentido de que ya no tiene una injerencia como para con ellos, pero los mandamientos de todos modos siguen vigentes, porque dice la Biblia, yo Jehová no cambio, y él sigue teniendo la misma manera de pensar. Pero vamos a ver, primeramente, en el Antiguo Testamento, el objeto a quien se adoraba era a Jehová, y eso es algo que todo mundo tenemos que entender. Isaías capítulo 43. Vamos a mover, hoy sí vamos a mover bastante la Biblia para que podamos entender de lo que estamos hablando. 43. Isaías 43, y el versículo 11 y 12. Dice ahí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y dice el versículo 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. O sea, la Biblia dice, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, el objeto a adorar es Jehová, y solamente. Y él dice, y fuera de mí nadie. Para aquellos que piensan, al cabo todas las cosas llevan a Dios. No, la verdad es que no, la verdad es que es así solamente. Es Jehová el único Dios, no existe otro Dios. Entonces ese es el objeto. Y el día que ese Dios tomó para sí, bueno, pues dice la Biblia que era el sábado. Mira, vamos a ver
ahí en Éxodo 20, ahí lo vamos a ver. El Éxodo 20. Dice ahí la palabra de Dios en Éxodo 20, ya lo hemos visto en días pasados, pero pues vamos a hacer un estudio para que no nos quede ni la más mínima duda. Dice el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El séptimo día. La semana comienza con el domingo. Cuando la gente dice, ay, nos vamos a ir de fin de semana. Bueno, el fin de semana es viernes y sábado, ese es el verdadero. Si ustedes ven, un 90% de calendarios comienzan con domingo, porque es el primer día de la semana. Y luego el día lunes y etcétera, hasta llevar al viernes como el sexto día, y luego el fin de semana, el séptimo día. Ese es el fin de semana, eso es lo que vemos en la Biblia. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la celebración? ¿Qué celebraban ellos? Celebraban la creación. Ellos, de acuerdo a Génesis 2, ahí está diciendo Dios, por tanto terminé de la creación y tomó su día de descanso. Entonces, Él hace una mención a la creación, y eso es el Antiguo Testamento. Por eso, la gente que todavía sigue celebrando esto tendría que seguir matando corderos, porque para ellos sigue rigiendo la ley antigua. Entonces tendrían que seguir matando corderos, tendrían que ir cada X tiempo al templo y hacer todas las ordenanzas que menciona la Biblia, no solamente ir el sábado a un templo. Eso es solamente como un comentario. Ahora, en el Nuevo Testamento, el objeto de adoración, eso es bien importante que lo entendamos. El objeto de adoración del Antiguo Testamento era Jehová. El objeto del Nuevo Testamento es Jesucristo. Yo sé que a muchas personas les va inquietar esta afirmación, o la persona, o lo que tú quieras, pero a quien se le debe de adorar es lo que quiero decir con la palabra objeto, no un objeto, sino a quien se debe de adorar. En el Antiguo Testamento Jehová, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Vamos a Filipenses, para que no sea solamente por un buen pensamiento, sino porque la misma Biblia, porque todo lo que nosotros estudiemos tiene que estar respaldado. Y vamos a dar algunas citas bíblicas para que entendamos. Filipenses, y el capítulo 2. Y el versículo 10, vamos a leer nada más el 10, luego hago mención un poquito de lo demás. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el Antiguo Testamento, Jehová era el Señor. Entonces todo el mundo hablaba de el Señor Jehová, y ahora el Señor Jesucristo. Por eso, pobrecitos testigos de Jehová que no entienden esta manera de interpretar la Biblia, porque ellos piensan que Jesucristo es solamente una persona más, y no, la verdad es que Jesucristo tomó el lugar de adoración que antiguamente tenía Jehová en este Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento tiene que ver con una nueva historia completa. El Antiguo Testamento se acabó, ya fue antiguo. Que es que yo tenía derechos sobre esa casa, sí, pero eso era en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento que hizo papá
ya quedaste fuera, o todos nos lo dejó a mí, o lo que tú quieras. Nuevo Testamento, nuevas leyes, y igualmente un nuevo personaje. Ese personaje ya no es Jehová, aunque ahorita lo vamos a ver, sigue siendo Jehová, pero el nombre es Jesucristo. Y vamos a ver ahí en Juan capítulo 14, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Y el versículo 6, Juan 14 y el versículo 6. Dice Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se convierte en la figura de ese camino, de esa vida, porque Jehová decía que Él era la vida, ahora Jesucristo es la vida. Jehová decía que Él era el camino, ahora Él es el camino, y Él nos lleva al Padre. Entonces es Jesucristo. Y quiero que veamos algunos versículos más aquí en el capítulo 14, el 13 y el 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todas las cosas debemos de pedírselas ¿a quién? Al Padre, pero en el nombre de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, de alguna manera, Él toma ese lugar para poder tener acceso al Padre. Vamos a ver aquí mismo en Juan capítulo 5, Juan 5. Estamos cambiando en cierta manera el motivo de nuestra adoración o la persona a quien adoramos. Dice el versículo 15, Juan capítulo 5 y el versículo... No, perdón. Juan 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego hace una reflexión el evangelista Juan: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y luego nos dice, haciéndose igual a Dios. Entonces, no es que estemos haciendo a un lado a Dios, a Jehová, simplemente estamos poniendo el nuevo nombre que se está poniendo para que todos tengamos nuestro culto. Ahora nuestro culto es Jesús, Jesús, Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque solamente Cristo para nosotros es Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, Antiguo Testamento Jehová, Nuevo Testamento Jesucristo. Antiguo Testamento, ¿qué celebraban? La creación. Nuevo Testamento, ¿qué celebran? Vamos a el libro de Marcos 16. Marcos 16. Y el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, y luego nos dice, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué día es el día que Jesucristo vence el obstáculo del Antiguo Testamento, o cumple más bien, cumple
necesidades del Antiguo Testamento el primer día de la semana. Él estaba muerto. Si él no se hubiera levantado, hubiera sido como cualquiera de nosotros. Una persona que merecía la muerte y que estaba en el sepulcro. No era suficiente su muerte, pero como él no solamente tenía poder para dar su vida, sino para volverla a tomar, entonces, ¿qué es lo que celebramos los cristianos? La victoria. Para nosotros es igual de importante que haya sido el creador, porque Jesucristo, dice, el verbo estaba presente en la creación, entonces Jesucristo estaba presente en la creación y ahora Jesucristo está presente en la abolición del Antiguo Testamento, completamente. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. Entonces, nuevas leyes. Jesucristo impone nuevas leyes. Y él, como dueño de este Nuevo Testamento, dice, ahora quiero que me adoren el día primero. ¿Cómo lo vemos? Ahí en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos, un poquito más adelante del Evangelio de San Juan. Y el capítulo 20. Hechos capítulo 20. El primer día de la semana. Versículo 7. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya no vamos a seguir leyendo más adelante, solamente quiero que veamos lo que ellos hacían el primer día de la semana. Así como nosotros en la actualidad nos reunimos el primer día de la semana, ¿qué hacían ellos? Partían el pan. Es decir, estaban celebrando lo que Jesucristo les había dado como una enseñanza de celebrar el pan como una reunión de iglesia. Y ellos ya no vemos aquí, ellos iban al templo, porque mucha gente dice, bueno, ¿y entonces por qué iban al templo? Porque los apóstoles los vemos que iban al templo el día de reposo. ¿Por qué iban al templo? Porque iban a predicar. Y el templo estaba solo entre semana, pero el día de reposo estaba lleno de gente, entonces ellos iban a predicar y ellos hacían uso de este lugar, pero más bien como para predicación, no para celebrar ningún movimiento de ningún tipo. Capítulo 3 del libro de Hechos, aquí mismo en el libro de los Hechos, el capítulo 3. ¿Tenemos? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo a la de la oración, la hora novena. ¿Se acuerdan que les hablaba de las vigilias en la noche, las horas en el día? Bueno, aquí está hablando de la hora novena, nada más para que veamos la hora novena, qué hora era. Tenemos que la primera hora era a las 7, o sea, comenzaba a las 6, de 6 a 7 era la primera, y luego a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, que es la hora que Jesucristo murió. A las 9, a la hora novena, que es las 3 de la tarde, ellos fueron al templo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a ir gente. Y entonces iban a predicar. Aquí hay un suceso muy especial. Ellos sanan a un paralítico y luego les reclaman que por qué hacían eso, en qué nombre lo hacían. Bueno, entonces, para los que dicen que a qué iban los discípulos, bueno, los discípulos no iban a un culto, no iban a un servicio, ellos iban a predicar el Evangelio. Pero ellos se reunían el primer día de la semana a celebrar su servicio, su culto.
y Pablo ese día le tocó de predicar, entonces Pablo les predicó ahí a ellos. Igualmente vamos a 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Dice el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Era un tiempo de congregación, se congregaban ese día. Pablo los está regañando porque hacían cosas que no estaban bien, pero ¿para qué se reunían? Dice versículo 18, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia. Nosotros podemos tener cultos de jóvenes, podemos tener cultos de mujeres o cultos de varones, pero eso no es reunirnos como iglesia. Reunirnos como iglesia es cuando vamos todos juntos. Cuando se abren las puertas para un servicio, para que vayamos todos, entonces ese día tiene que ser el primer día de la semana. Y luego dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, ¿quién enseñó a Pablo que era el día primero de la semana? Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo, de aquí en adelante ya no se van a reunir los sábados, ahora se van a reunir los domingos. Y por eso, porque también hay personas que piensan que porque la Iglesia Católica tiene el domingo como día festivo, no. Jesucristo es el que implementó. Jesucristo enseñó a Pablo. ¿Por qué resucitó ese día? Porque resucitó ese día. Ese día dice, ahora de aquí en adelante van a celebrar mi resurrección. Y es lo que nosotros celebramos cada domingo, la resurrección del Señor. No estamos celebrando como el sábado ¿cómo se llama? La creación, el fin de la creación. Gracias Dios porque hiciste la tierra, ¿no? Ahora, gracias Jesús porque nos salvaste. Son dos motivos muy diferentes. Ambos son hermosos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios creador, pero ahora tenemos a Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora a quien nosotros celebramos o festejamos es a Jesucristo. Entonces cada vez que nosotros vamos a darle gracias a Jesús por nuestra salvación. Y aunque podemos también igualmente dar gracias a Dios por la creación y por habernos hecho y etcétera, pero el fin principal es la salvación. Bien, entonces esa es en pocas palabras la causa por la que ya no tenemos sábado. Porque alguien te va a preguntar un día. Alguien nos va a, si te encuentras con un sabatista, por ejemplo, los del séptimo día, ¿cómo se llaman estos hombres? Mormones. No, ahorita se me olvidó. No, ellos también lo hacen el domingo. Los mormones también son el domingo. No, los adventistas. Los adventistas, ellos se reúnen los sábados y ellos insisten en que tiene que ser el sábado. Y bueno, ya vimos que el sábado es el Antiguo Testamento, el domingo es el Nuevo Testamento. Bien, pues ahora vamos a pasar a lo que nos trae como motivo de esta tarde. Vamos a estudiar el quinto mandamiento. Regresemos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Dice, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es un si quieres,
no es si tienes un buen papá o si tienes una buena mamá. A mí me causa molestia. Es que mi papá es esto, mi papá es aquello, es que mi mamá es esto. La Biblia no se discrimina. Yo no veo en la Biblia en ningún lugar donde diga la Biblia, si tu papá es malo, no lo honres. Y honrar no solamente es hacerle caravanas o festejar el Día del Padre o el Día de la Madre. No, honrar a tus padres es todos los días de su vida. Y más cuando el papá ya comienza a ser viejito como tu servidor, así ya que ya las piernas ya no le sirven, en lugar de molestarse y enojarse porque se le olvidan las cosas, porque pasan muchas cosas con los papás ya cuando ya estamos grandes. Y dice la Biblia, tú honra a tu padre y a tu madre. No hay ni siquiera, así como dice que debemos adorar a Dios, igualmente dice que no tengamos imágenes, así también dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver algunos versículos que lo hacen más fuerte. Levítico capítulo 19, unos poquitos libros adelante está el libro de Levítico, que es el libro de la ley. Levítico capítulo 19 y el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y luego dice, y mis días de reposo guardaré. Fíjate, él casi lo pone a la misma altura, el honrar a los padres. Es que yo no quiero a mi papá por esto, por lo otro. Es que yo no quiero a mi mamá por esto, por lo otro. Tú no tienes por qué enjuiciar a tus papás. No tenemos el derecho de ninguna manera. Son nuestros padres. Y dice Dios, por gracia de ellos es que tú estás aquí. Si ellos no se hubieran unido, no hubieran salido. No había más que una sola forma para que nosotros pudiéramos vivir. Solamente con la unión de Magdalena Jiménez y Francisco Jiménez era la única manera, Magdalena Lepe y Francisco Jiménez era la única manera en que yo naciera. ¿Por qué? Porque de ahí vienen mis cromosomas. No es, ¿por qué no fue mi papá aquel o aquel? Bueno, si aquel se hubiera casado con tu mamá, tú no existirías. Así de sencillo. Y si no, estudien química, estudien ¿cómo se llama? Biología también puede ser, pero si quieren un poquito más pueden estudiar ya cromosomas y reproducción. Y van a darse cuenta cómo tenía que unirse esta célula con esta célula para dar este bebé. Y este bebé, si yo le quito esta célula y pongo otra, ya no nace este bebé. Este bebé hubiera traído otra información genética que ya no era yo. Entonces dice Dios, dale gracias a Dios por que la violaron. Tienes un bebé en tus manos, deberías de amar, y ese bebé debería darle gracias a Dios porque pues está en el mundo, de otra manera no estaría en el mundo. Entonces a la persona deberían de enseñarla a amar a sus papás. Siempre es algo impresionante. Dice la Biblia, teme. Y tener temor no es miedo, el temor es respeto. Temor no es, hoy viene mi papá, eso es miedo. Un papá golpeador le tienes miedo, no, debes de tenerle respeto, ahí viene papá. Vamos a quitarle sus sandalias, vamos a ayudarlo a que descanse, vamos a cortarle sus uñas, vamos a pelarlo, aunque esté todo chueco, a trasquilarlo, pues. Pero sí es bien importante. Luego, está uno todo traumado. Conozco a mucha gente. Yo le doy gracias a Dios porque yo no le echo la culpa a mis papás por mis tiempos de mala conducta. Nunca he dicho, es que mi papá no me quería o mi mamá no me quería. Nunca, jamás. Yo fui el causante de todo lo que yo hice. Es lo primero que el hombre debe de entender.
yo soy así porque yo tengo la culpa. Mis papás no tienen la culpa. Mis hermanos no tienen la culpa. La culpa la tengo yo. ¿Por qué? Porque cuánta gente está en las mismas circunstancias que yo y están perfectos. Y están perfectos. Entonces, yo digo, gracias a mi papá. Y aunque mi papá casi nunca estaba en la casa, casi siempre andaba en su trabajo, en otras cosas, pero los tiempos que estaba en mi casa, yo lo gozaba. Don Panchote, un monote así grandote, me encantaba verlo. Cuando se lavaba sus manos, yo lo volteaba a ver porque tenía unos brazotes así grandotes. Me encantaba porque se lavaba como los doctores, a él lo enseñaron como... Pues usted era médico. Como los doctores, que así se agarraba sus brazotes y yo lo veía y lo veía. Yo estaba enamorado de mi papá y le doy gracias a Dios, igual de mi mamá. Igual de mi mamá, y mucha gente le veía defectos. Sí, los tenía, pero eran mis papás. Y yo le daba gracias a Dios por esos papás que tuve, por esos abuelos que tuve. Mis abuelos, yo no estaba esperando que ellos me quisieran, yo los quería. Eso es algo hermoso. Mi abuela vivía a unas cuadras de mi casa, no sé, 5, 6, 7 cuadras, y en ese tiempo podíamos caminar y nos íbamos caminando para verlo. Y yo casi todos los días iba a ver a mi abuela, casi todos los días. Y no es porque ella me quisiera, era porque yo la quería. Voy a ir a ver a mi abuela. Uy, ahí voy yo a ver a mi abuela. Ya llegaba y me ofreció un taco de frijoles, pero me encantaba. Abuelita, enséñame tu ropero. ¿Sí? Ay, esa sí, canción. esa canción. ¿No? ¿De Cricri? Ya veo, abuelita. ¿No? Hay una canción, enséñame tu ropero. Me encantaba. Mi abuelita me decía, hijo, ¿quieres ver mi cajón? Y ahí íbamos a ver, sacaba su cajón, me enseñaba todas sus pequeñeces que tenía ahí. Mira aquí esto. Y comenzaba a enseñarme. Yo la amaba porque era mi abuela. Amaba a mi papá porque era mi papá. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver otro versículo más. Proverbios 30. Proverbios 30. Versículo 30, 17. El ojo que escarnece a su padre. Fíjate lo que dice este proverbio. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saqueen y lo devoren los hijos del águila. O sea, ¿qué merece una persona que habla mal de papá, que no le gusta cómo es papá, o que siempre está molesto con papá? Porque eso es lo que dice el versículo. Ay, mi mamá. ¿Qué merecen? Que le saquen los ojos. Está tremendo el versículo. No es que Dios quiera eso, pero Él dice, un hijo que no aprecia a sus papás, es que no aprecia su vida, porque si yo aprecio mi vida, es que gracias a ellos estoy aquí. Por eso la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Lo primero, arriba de todo, pone a los papás. Primero pone a Dios, 4 mandamientos, y luego pone a los papás, 5º mandamiento, pero a mero arriba. Y Efesios 6, para que vean que no solamente es Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento defiende a los papás a capa y espada, borrachos o no borrachos, o golpeadores, o como sea. Es que mi papá era, tú ámalo. Llegaba mi papá y mi hermana se desbarataba en atenciones. Llegaba cansado, llegara como llegara, se desbarataba en atenciones.
Y yo a veces le tenía miedo porque me había portado mal. Pero jamás, ay, ¿para qué viene este viejo? Jamás, al revés, siempre me encantaba verlo. Y no lo digo de lengua, lo digo de verdad. Efesios 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es que no es justo. Sí, sí es justo. La Biblia es muy clara. La Biblia dice: tú obedece a tus padres. Si no lo haces por ellos, hazlos por amor a Cristo, en el Señor. Voy a obedecerlos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No se lo merece, pero lo voy a hacer. Y va a llegar el momento en que ese sentimiento va a salir de adentro, porque es nuestro Padre. Y luego dice, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No solamente es un mandamiento, trae promesa. Mira lo que dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Dice Dios: y yo te voy a bendecir. Por eso dicen que del karma, ¿verdad? Hablan del karma. Así como eres con ellos, así van a ser contigo tus hijos. Pues rompe ese karma. Mejor, yo no quiero eso, y no creo yo en el karma, simplemente creo en las bendiciones del Señor. El Señor nos va a bendecir. Y yo le doy gracias a Dios. A mí me dio 4 hijos. No tan buenos. No tan buenos, no, al revés, le doy gracias a Dios por mis 4 hijos. Soy feliz, los presumo donde quiera que vaya, porque para mí son mis hijos. Me encantan, me agradan. ¿Por qué? Porque Dios me dio la gracia. ¿Por qué? Porque yo amaba a mis padres. ¿Sí? Cuando tú amas a tus padres. Y yo amaba a mi suegra y a mi suegro. Cuando yo, los poquitos tiempos que conocí a mi suegro, aunque todavía no sabía de cuál de las hijas me iba yo a casar, porque eran como 5, ¿cuántas eran? 4, habían 4 hijos. Dije yo, de alguna de esas yo me voy a quedar. No es cierto, yo sabía de cuál. Pero yo lo amaba. A mi suegra, cada vez que iba a mi casa, para mí era mi segunda madre. Yo la superatendía. ¿Por qué? Porque ella es la causa de que mi esposa esté en mi casa. Entonces estoy agradecido con ella. Por eso dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Y no sean prolongados en tristeza o en desgracia, porque podemos vivir 90, 100, 120 años, pero todo el tiempo tristes. No, que Dios nos bendiga, que nos llene de familia, de hijos, de nietos, de sobrinos, y que te quieran. Eso es algo hermoso. Por eso honra a tu padre y a tu madre. Y dice que es el primer mandamiento con promesa. Y yo te voy a bendecir. Padre, gracias te damos, porque verdaderamente es un privilegio el poder contar con tu presencia en nuestras vidas. Y gracias por tu palabra escrita, y gracias por permitirnos estudiar y sacar provecho de ella. Señor, ayúdanos para que tengamos una bonita vivencia en tu palabra, en el nombre de Jesús.